Una mañana de verano en Idaho, una madre vio a su hija salir con el perro de la familia a dar un paseo rápido, sin saber que sería la última vez que los vería. Las búsquedas policiales no arrojaron resultados, los voluntarios no encontraron pistas, y el caso se enfrió con cada semana que pasaba. Pero entonces, 12 meses después, un cazador que rastreaba alces con tecnología de imagen térmica captó algo con su dron, desencadenando una cadena de eventos que expondría una pesadilla inimaginable. El agudo timbre del timbre atravesó el silencio matutino como una cuchilla. Marisa Ewing se ajustó la bata mientras se dirigía a la puerta principal, con los pies descalzos fríos contra la madera. Por la mirilla, vio al detective Marcus Holbrook de pie en el porche, su aliento visible en el aire fresco de Idaho. Su corazón se desplomó de inmediato. En el año transcurrido desde la desaparición de Adrian, cada visita inesperada de las fuerzas del orden conllevaba el peso de un posible fin. Detective Holbrook, dijo al abrir la puerta, sin poder evitar que le temblara la voz. ¿Han encontrado, señora Ewing? ¿Puedo pasar? Tengo noticias sobre el caso de su hija. Se hizo a un lado sin decir palabra, llevándolo a la sala, donde la foto de Adrian del penúltimo año de secundaria aún destacaba en la repisa de la chimenea. La expresión del detective era indescifrable mientras se acomodaba en el sillón frente a ella. Esta mañana temprano recibimos una llamada de un cazador llamado Dale Morrison. Comenzó el detective Holbrook, sacando su tableta. Estaba usando un dron térmico para rastrear los patrones migratorios de los alces en el bosque nacional Coeur d'Alene cuando su equipo detectó una señal de calor inusual. Marisa apretó las manos en su regazo. ¿Qué tipo de señal térmica? Al principio, el señor Morrison pensó que era un coyote. La imagen térmica mostraba un animal de tamaño mediano atado a un árbol en lo profundo del bosque. Pero cuando acercó el dron para verlo mejor, el detective giró la tableta hacia ella, mostrando una imagen térmica granulada. La forma y el tamaño del cuerpo eran claramente los de un perro doméstico, un Golden Retriever, para ser más precisos. El mundo se tambaleó. Marisa se aferró al brazo del sofá. «Amigo, eso creemos. El cazador nos contactó de inmediato y enviamos un equipo. Ese era Ewing. De alguna manera, después de un año entero, el perro de su hija sigue vivo». Eso es imposible», susurró Marisa. «¿Cómo pudo sobrevivir tanto tiempo? ¿Dónde está Adrian? Estamos movilizando equipos de búsqueda de inmediato», dijo rápidamente el detective Holbrook. «Se están desplegando todas las unidades disponibles en esa zona, pero necesito decirle que el perro ya ha sido rescatado. Está en la clínica veterinaria de emergencia del norte de Idaho, en la carretera 95. Está vivo, S.R.A. Ewing, y según lo que informó el equipo de rescate, lo han atendido». Marisa ya estaba de pie, con la mente acelerada. «¿Cuidado? ¿Cómo que cuidado? Creo que es mejor que lo vea usted misma. Puedo llevarte ahora mismo, si quieres». 20 minutos después, llegaron al estacionamiento de la clínica veterinaria. Marisa apenas esperó a que el detective se estacionara antes de salir del coche y cruzar corriendo las puertas de cristal. La recepcionista, al percibir la urgencia en su rostro, los condujo inmediatamente de vuelta a una sala de reconocimiento. La Dra. Sarah Chen, una mujer de unos 40 años con una mirada amable, tras unas gafas de montura metálica, estaba inclinada sobre un Golden Retriever en la mesa de reconocimiento, incluso de espaldas, incluso después de un año. Marisa supo que era Buddy. Tenía el pelaje enmarañado en algunas zonas, su complexión más delgada, pero era inconfundiblemente él. «Señora Ewing», dijo el doctor Chen con suavidad, haciéndose a un lado. «Está sedado ahora mismo, solo para mantenerlo tranquilo mientras lo examinamos, pero va a estar bien». Las manos de Marisa temblaban al extender la mano para tocar el pelaje de Buddy. Era real, cálido,
Respiraba, estaba vivo. ¿Cómo?, logró preguntar. La expresión del doctor Chen se tornó desconcertada. Eso es lo notable de este caso. A pesar del trauma evidente y las circunstancias, Buddy muestra claros signos de alimentación regular durante el último año. Al hacerle un lavado de estómago, encontramos comida reciente. Parece comida seca para perros, probablemente de las últimas 12 horas. Su condición física es relativamente buena, considerando todo. Alguien definitivamente lo ha estado cuidando. Alguien lo mantenía con vida, dijo el detective Holbrook en voz baja. La pregunta es, ¿quién y por qué? Los dedos de Marisa encontraron las quemaduras de la cuerda alrededor del cuello de Buddy, frescas y en carne viva. ¿Estas marcas? Sí, de estar atado al árbol. Pero mire, dijo el doctor Chen señalando el collar de Buddy. Este no es el collar que llevaba cuando desapareció, ¿verdad? Marisa se quedó mirando el collar azul, sencillo y sin etiqueta. ¿Número? Tenía un collar rojo de cuero con sus etiquetas. Su nombre, nuestra dirección, mi número de teléfono. Esto es diferente. Alguien lo cambió, dijo la detective Holbrook, tomando notas. Alguien que no quería que lo identificaran si lo encontraban demasiado pronto. ¿Pero por qué mantenerlo con vida?, preguntó Marisa con la voz entrecortada. Si alguien se llevó a Adrian, ¿por qué alimentar a su perro durante un año? ¿Por qué atarlo donde podría ser encontrado? El detective apretó la mandíbula. Esas son preguntas que pretendemos responder. Los equipos de búsqueda ya se están concentrando en la zona donde encontraron a Buddy. Si Adrian está ahí fuera, si hay algún rastro de ella, lo encontraremos. El doctor Chen acarició suavemente la cabeza de Buddy. Ha pasado por mucho, pero es un luchador. Me gustaría tenerlo aquí en observación al menos 24 horas. Haré más pruebas, pero físicamente se recuperará. Marisa asintió aturdida, incapaz de apartar la vista del perro que había sido el compañero constante de su hija. Buddy había sido el regalo de Adrian por su 16º cumpleaños, hacía apenas 2 años. Habían sido inseparables, dando sus paseos matutinos juntos todos los sábados sin falta, hasta aquella mañana de sábado del pasado julio, cuando ninguno de los dos regresó a casa. «Señora Ewing», dijo el detective Holbrook en voz baja, «esta es la pista más sólida que hemos tenido. Alguien mantuvo a este perro con vida por una razón. Ese alguien sabe qué le pasó a Adrian». Mientras Marisa permanecía en esa sala de reconocimiento estéril, observando cómo el pecho de Buddy subía y bajaba con cada respiración sedado, sintió algo que no se había permitido sentir en meses: esperanza. Una terrible y frágil esperanza de que, en algún lugar, alguien hubiera mantenido a su hija tan viva como a su perro. El teléfono sonó justo cuando Marisa llegaba a casa de la clínica veterinaria. Había pasado la última hora sentada con Buddy, observando su figura sedada e intentando procesar las revelaciones de la mañana. El nombre de la directora, Janet Morrison, apareció en el identificador de llamadas. «Marisa, acabo de enterarme de la noticia del departamento de policía». La voz del director Morrison sonaba apremiante. «Sobre el hallazgo del perro de Adrian. Toda la comunidad de la preparatoria Lakeland quiere ayudar. Estamos organizando grupos de búsqueda de voluntarios para rastrear la zona forestal donde se encontró al perro. Esperamos encontrar algún rastro de Adrian. Janet, yo...» La voz de Marisa se quebró. «Gracias. Varios profesores ya van camino a tu casa para coordinar. No vamos a perder ni un segundo. Adrian es una de las nuestras y la vamos a traer a casa. En 30 minutos. La tranquila casa suburbana de Marisa se había transformado en un centro de mando. Los autos se alineaban en la calle mientras maestros, personal y padres voluntarios llegaban con mapas, botiquines de primeros auxilios y walkie-talkies. La mesa de su cocina estaba cubierta con mapas topográficos del Bosque Nacional Coeur d'Alene, y alguien había instalado una estación de café en el mostrador. Jim Rodríguez,
el entrenador de fútbol americano de la escuela y coordinador de la búsqueda. Presidía la mesa con un puntero láser. Bien, todos, escuchen. Nos dividiremos en equipos de 6. A cada equipo se le asignará una sección de la cuadrícula que se extienda desde donde encontraron a Buddy. Señaló una X roja en el mapa. Esto está aproximadamente a 24 kilómetros al noreste del pueblo, cerca de Bunko Road. Es un terreno accidentado, amigos. Entre los voluntarios reunidos, Marisa vio al señor Tobias Chandler, el profesor de biología avanzada de Adrian. Estaba algo apartado de los demás, estudiando los mapas con intensa concentración. A diferencia de los demás profesores, que habían llegado con ropa informal, apropiada para senderismo, el señor Chandler llevaba equipo técnico que parecía nuevo. Camisa transpirable, pantalones convertibles y botas de montaña de alta gama. Sarah Ewing, el señor Chandler, se acercó a ella con una expresión comprensiva. Quiero que sepas lo mucho que esto nos ha afectado a todos en la escuela. Adrian es un estudiante tan especial. Gracias, señor Chandler. Siempre disfrutó de su clase. Sus ojos brillaron con algo que podría haber sido orgullo. Es notablemente dedicada a sus estudios de biología avanzada. Recuerdo que se quedó después de clase el año pasado, preguntando sobre los prerequisitos para los programas de premedicina. Siempre quería que te sintieras orgullosa. Marisa parpadeó, sorprendida por el recuerdo específico. ¿Te habló de premedicina? Ah, sí, con bastante frecuencia. Estaba especialmente ansiosa por entrar al programa de la Universidad de Washington. Dijo que era la universidad de sus sueños, pero le preocupaba que sus calificaciones no fueran lo suficientemente competitivas. Le aseguré que, con su ética de trabajo e inteligencia natural, no tenía de qué preocuparse. Hizo una pausa, con una expresión cada vez más intensa. Mencionó sentirse presionada por tener éxito, especialmente después de, los cambios recientes en tu familia. La referencia a su divorcio hizo que Marisa se tensara un poco. No recordaba que Adrian fuera tan abierto con sus profesores sobre asuntos personales. Me gustaría ofrecerme como voluntaria para liderar el equipo de búsqueda C. Sino Chandler anunció a la sala sacando un GPS portátil de su mochila. Me encargaré del cuadrante este. He estado investigando exhaustivamente los protocolos de búsqueda y rescate durante la noche y he traído suministros de emergencia, bengalas, mantas de emergencia, pastillas purificadoras de agua. El entrenador Rodríguez parecía impresionado. Esa preparación es exhaustiva, Tobias. Agradecemos la iniciativa. El señor Chandler extendió un mapa topográfico detallado, al parecer impreso por él mismo, con las elevaciones y los marcadores del sendero resaltados. La sección este tiene varios barrancos y una densa maleza. Se necesita alguien con experiencia en senderismo para navegar con seguridad. ¿A dónde quiere que vaya?, preguntó Marisa, acercándose a la mesa. El señor Chandler levantó la vista rápidamente. Creo que debería unirse al equipo A que va hacia el norte, Sarah Ewing. Ese terreno es más manejable, con senderos mayormente establecidos. La ruta este por donde voy es bastante desafiante, pendientes pronunciadas, rocas sueltas. No queremos que te lastimes cuando Adrian te necesita fuerte. Algo en la forma en que la alejó de su zona de búsqueda hizo que Marisa se detuviera, pero el entrenador Rodríguez ya asentía. Tiene razón. El equipo A cubrirá la sección norte. Ahí están los viejos caminos forestales. Es un terreno más fácil. Mientras los equipos se formaban y se preparaban para partir, Marisa observó al señor Chandler organizar eficientemente a su equipo, distribuyendo suministros y dando lo que parecía una sesión informativa práctica de seguridad. Para ser profesor de ciencias de secundaria, parecía extraordinariamente preparado para este escenario, como si lo hubiera planeado. La encontraremos, señora Ewing,
dijo al pasar junto a ella al salir, rozando brevemente su hombro con la mano. Le prometo que registraremos cada centímetro de ese bosque. Adrian merece volver a casa. Antes de que los equipos de búsqueda partieran, hubo una pausa, mientras los voluntarios recogían su equipo y ultimaban los detalles del transporte. Marisa se encontraba en la mesa de la cocina con el señor Chandler y otros profesores, revisando la cuadrícula de búsqueda una vez más. El profesor de ciencias había acercado su silla a la de ella, señalando varios puntos de referencia en su mapa detallado. «Sabe, se era Ewing», dijo el señor Chandler, con un tono de confianza. «He estado pensando en todas mis conversaciones con Adrian del último año. Quizás mencionó lugares que podrían ayudarnos a afinar nuestra búsqueda». «¿Qué tipo de conversaciones?», preguntó Marisa, agradecida por cualquier pista. «Bueno, solía hablar de sus metas universitarias durante nuestras sesiones. Estaba muy ansiosa por entrar en un buen programa de premedicina». Se recostó con expresión pensativa. Mencionó específicamente su miedo a decepcionarte. «Sobre todo después de que tu marido se fuera hace 3 años. Sentía que tenía que ser perfecta para compensar todo el trastorno». Marisa se quedó sin aliento. El divorcio se había formalizado hacía 3 años. Sí, pero Adrian se había mostrado muy estoico al respecto. Nunca le había expresado esos sentimientos directamente a Marisa. ¿Te lo contó? Oh, sí, hablamos bastante. Su perfeccionismo la estaba agobiando mucho. Decía cosas como: «Mamá ha pasado por tanto. No puedo decepcionarla. ¿Y si no soy lo suficientemente inteligente para la facultad de medicina?» Se estaba presionando muchísimo. La Sra. Patterson, la profesora de inglés, se removió incómoda en su asiento. «No me había dado cuenta de que Adrian tuviera tantas dificultades. Siempre parecía tan segura en clase. Se sinceró durante nuestras tutorías», explicó el señor Chandler. «Los entornos individuales suelen hacer que los estudiantes se sientan más cómodos, compartiendo sus inquietudes». «Estoy muy agradecida por esas tutorías», dijo Marisa, tocándole brevemente el brazo. Sus calificaciones de biología mejoraron muchísimo, de B a A. Esas sesiones de los lunes y miércoles realmente marcaron la diferencia. La expresión del señor Chandler se transformó por un instante antes de sonreír. «En realidad, nos reuníamos los martes y los jueves. Lo recuerdo específicamente porque esos eran mis días de tutoría». Marisa frunció el ceño. «No, estoy segura de que eran los lunes y los miércoles. Esos eran mis turnos nocturnos en el hospital. Lo recuerdo porque le dejaba la cena en la nevera esas noches. La memoria puede ser complicada en momentos de estrés», dijo el señor Chandler con suavidad, «pero estoy casi seguro de que eran los martes y los jueves. De hecho, Adrian prefería estudiar en el aula de ciencias en lugar de en la biblioteca porque era más tranquilo y privado para concentrarse». «¿El aula?», intervino el entrenador Rodríguez. «No suele estar prohibida para los estudiantes. Hice una excepción con estudiantes dedicados como Adrian. De hecho, me ayudaba a organizar los materiales mientras revisábamos el material. Aprendizaje kinestésico, ya sabes. Le ayudó a retener mejor la información». La voz del señor Chandler adquirió un tono casi nostálgico. Consiguió bastantes créditos extra, quedándose después de clase para ayudar a preparar experimentos de laboratorio. «¡Qué joven tan dedicada!». Marisa sintió una extraña inquietud que le subía por la espalda. La forma en que hablaba de estas sesiones privadas, el conocimiento detallado de los pensamientos íntimos de su hija, parecía ir más allá de lo que implicaría una típica relación profesor-alumna. «¿Con qué frecuencia se celebraban estas sesiones de preparación?», preguntó con cautela. «Oh, con bastante frecuencia. A veces se quedaba hasta las 5 o las 6 de la tarde, sobre todo cuando nos preparábamos para exámenes importantes. Estaba decidida a mantener su promedio de sobresalientes». Sonrió, pero había algo en sus ojos que le puso los pelos de punta a Marisa.
Le dije que con su inteligencia natural y mi guía, podía lograr cualquier cosa que se propusiera. El teléfono del señor Chandler, boca arriba sobre la mesa, vibró de repente con un mensaje entrante. Antes de que pudiera agarrarlo, Marisa vislumbró la notificación de vista previa. Sigue con el plan. Rápidamente le dio la vuelta al teléfono. Su movimiento era demasiado rápido, demasiado nervioso. Probablemente otros profesores informando sobre la búsqueda, dijo, pero su voz se había vuelto un poco más aguda. ¿No va a contestar?, preguntó la señora. Patterson. Podría ser importante para coordinar la búsqueda. No. Estoy segura de que no es nada urgente. Deberíamos concentrarnos en la tarea que nos ocupa. Volvió a mirar el mapa, pero Marisa notó que sus manos ya no estaban del todo firmes mientras señalaba varios sectores. La inquietud en el estómago de Marisa era cada vez mayor. Los detalles personales que conocía, la confusión sobre el horario de las tutorías, las sesiones privadas en zonas restringidas y ahora este críptico mensaje de texto, individualmente, quizá no significaran nada, pero juntos pintaban una imagen que la incomodaba profundamente. Señor Chandler, dijo lentamente, ¿le mencionó Adrian algún lugar específico del bosque donde le gustara caminar? ¿Algún sendero que disfrutara especialmente? Sus ojos se encontraron con los de ella, y por un instante, ella vio un destello en ellos. ¿Cálculo? ¿Miedo? No era muy de estar al aire libre. Prefería los libros a las botas de montaña. Por eso toda esta desaparición es tan desconcertante. No era propio de ella salirse del sendero, pero Marisa sabía que era mentira. A Adrian le encantaba el senderismo. Había estado en el equipo de senderos en segundo año. O el señor Chandler no conocía a su hija tan bien como decía, o la estaba engañando deliberadamente. Ninguna de las dos opciones le convencía. El alboroto en la entrada de su casa se hizo más fuerte a medida que los equipos de búsqueda cargaban el equipo en los vehículos. A través de la ventana de la sala, Marisa pudo ver al señor Chandler dirigiendo a su equipo, con poca práctica, distribuyendo walkie-talkies y revisando mochilas. Algo en la conversación en la mesa de la cocina la carcomía. Esas inconsistencias sobre el horario de tutorías, la inquietante familiaridad con la que hablaba sobre los pensamientos de su hija. Incapaz de sacudirse la creciente inquietud, Marisa se escabulló entre la multitud y subió las escaleras hasta la habitación de Adrian. La había dejado prácticamente intacta desde la desaparición, un santuario para su hija desaparecida. La cama seguía tendida con el edredón morado que Adrian le había elegido para su 16º cumpleaños. Su escritorio estaba exactamente como lo había dejado aquella mañana de julio. La computadora portátil cerrada, el portalápices lleno y los libros de texto cuidadosamente apilados en el estante de arriba. Marisa abrió el cajón del escritorio donde Adrian guardaba su agenda académica. Su hija siempre había sido meticulosa con la planificación, un rasgo heredado de su padre. La agenda era un libro grueso de espiral con vistas mensuales y semanales, y sus páginas estaban llenas de la pulcra caligrafía de Adrian, escrita con bolígrafos de varios colores. Al revisar el año escolar anterior, Marisa encontró septiembre y empezó a buscar alguna mención a las tutorías. Allí, en la segunda semana de septiembre, escrito con tinta azul, Ayuda en Ciencias, Sendero C, 330, Sala, 214. Pero fue un lunes, no un martes ni un jueves. Como había insistido el señor Chandler, le temblaban los dedos al pasar las páginas. Otra entrada 2 semanas después, también un lunes. Luego, una sesión el miércoles a principios de octubre con una nota. Cancelado, el señor C tiene reunión, reprogramado para el viernes. El patrón que surgió no se parecía en nada al horario habitual de martes a jueves que había descrito. Las sesiones eran dispersas, esporádicas y se reprogramaban con frecuencia a petición suya.
Marisa encontró las boletas de calificaciones de Adriana guardadas en los bolsillos de la agenda. En septiembre, su calificación de biología fue una excelente nota. Para octubre, cuando estas sesiones extraescolares se hicieron más frecuentes, según la agenda, había subido a una excelente nota. Para noviembre, calificaciones perfectas en todos los ámbitos. Volvió a las páginas semanales de octubre, leyendo con más atención. En los márgenes, Adrienne había hecho pequeñas notas con bolígrafo morado, su color favorito para sus pensamientos personales. 15 de octubre. El señor C dice que soy especial, diferente de otros estudiantes. 22 de octubre. Hoy obtuve mi A. El señor C está muy orgulloso. Esas palabras le revolvieron el estómago a Marisa. ¿Ganado? ¿Qué significaba eso? Al llegar noviembre, encontró entradas más preocupantes. Varias horas de almuerzo estaban marcadas con sala de preparación de ciencias, organización de materiales, pero con anotaciones de tiempo que no tenían sentido. De 12 a 12:45, cuando el almuerzo en el Instituto Lakeland solo duraba 30 minutos. Otra entrada indicaba de 12 a 12:50, con una nota: llegué tarde a inglés, pero el señor C me dio un pase. Le temblaban las manos al llegar al 18 de noviembre. Allí, en la cuidada letra de Adrienne, había una entrada que le heló la sangre. El señor C me dio la pulsera rosa por ser su mejor estudiante hoy. ¡Qué bonita! Dijo que no se lo mostrara a mamá porque otros niños se pondrían celosos y podrían decir cosas desagradables. Nuestro secreto especial. ¿Una pulsera? Marisa nunca había visto una pulsera rosa. Hojeó frenéticamente más páginas, encontrando referencias dispersas a regalos y privilegios que parecían inapropiados. 3 de diciembre. El señor C me dejó usar su portátil personal para investigar durante el almuerzo. Confía mucho en mí. 10 de diciembre. Y hoy encontramos nuestro lugar secreto para estudiar. El señor C dice que es solo para sus estudiantes especiales. Tuve que prometer no contárselo a nadie, ni siquiera a Jess. Jess era la mejor amiga de Adrienne. Se lo contaban todo, o al menos Marisa creía que sí. La entrada del 15 de diciembre era más larga y ocupaba toda la sección de notas de ese día. El señor C explicó por qué nuestra tutoría es diferente a la que reciben otros niños. Dice que tengo un potencial que necesita un cuidado especial, lejos de la mediocridad. Sus palabras: el lugar secreto para estudiar es perfecto, sin interrupciones, sin niños envidiosos mirándome. Dice que para el último año estaré tan por delante de todos los demás que entrar en la UW será fácil. Mamá estará muy orgullosa. Solo tenemos que mantener nuestros métodos en privado. Señor C dice que la gente no entendería lo especial que es nuestra conexión. A Marisa le fallaron las piernas y se desplomó en la cama de Adrienne, aferrada a la agenda con manos temblorosas. El lenguaje, el secretismo, los regalos, las reuniones aisladas, todo pintaba una imagen de acoso que la ponía enferma. ¿Cómo se le había pasado por alto? ¿Cómo se le había pasado por alto a la escuela? Por la ventana oía portazos mientras los equipos de búsqueda se preparaban para partir. La voz del señor Chandler se oía desde la entrada, autoritaria y segura, mientras daba instrucciones de última hora a su equipo. Era la misma voz que le había susurrado a su hija que era especial, que la había atraído a reuniones secretas con regalos y promesas. La mente de Marisa daba vueltas. ¿Debería llamar al detective Holbrook? ¿Y si se equivocaba? ¿Y si solo era una madre paranoica que le daba demasiada importancia a las inocentes interacciones entre profesor y alumno? Las anotaciones eran preocupantes, pero no explícitamente criminales. Y si tenía razón, si el señor Chandler había estado manipulando a Adrienne, ¿qué significaba eso para su desaparición? El sonido de los motores arrancando abajo la apremió a tomar una decisión.
Los equipos de búsqueda estaban a punto de partir, incluido el del señor Chandler, rumbo al cuadrante este, la zona que él le había indicado específicamente que evitara. Marisa se guardó la agenda en la chaqueta y bajó corriendo, decidida. Los equipos de búsqueda subían a sus vehículos. Los voluntarios revisaban el equipo y confirmaban las frecuencias de radio. Vio al equipo A que le habían asignado reunido cerca de la camioneta del entrenador Rodríguez, pero tenía la mirada fija en el señor Chandler mientras caminaba hacia su Honda Accord plateado. «Señora Ewing, estamos a punto de salir», llamó la señora Patterson del equipo A. «Enseguida voy», respondió Marisa, dirigiéndose a su propio coche. «Solo necesito agarrar algo de mi vehículo». Se metió en su Toyota Camry y arrancó el motor, mirando por el retrovisor como el Honda del señor Chandler salía de su entrada. El equipo C debía dirigirse al noreste, hacia el bosque, hacia Bunker Road, donde habían encontrado a Buddy. Pero mientras Marisa se incorporaba a la calle, manteniendo una distancia prudente, vio al señor Chandler girar hacia el sur por la autopista 95 en dirección totalmente opuesta. Apretó las manos sobre el volante. ¿A dónde iba? Lo siguió a distancia, manteniendo al menos 2 coches de distancia entre ellos siempre que era posible. El tráfico del domingo por la tarde era lo suficientemente fluido como para que pudiera seguir su Honda plateado sin acercarse demasiado. A unos 5 kilómetros de la autopista 95, el señor Chandler se detuvo de repente en una gasolinera. El corazón de Marisa latía con fuerza al pasar, sin atreverse a detenerse. Por el retrovisor, lo vio salir del coche y observar el estacionamiento, con una postura tensa y atenta. Se detuvo en el estacionamiento de un McDonald's a unos 400 metros y esperó, observando la carretera. 5 minutos después, su Honda apareció de nuevo, siguiendo hacia el sur. Esta vez dejó que 3 coches se interpusieran entre ellos antes de volver a la autopista. Condujeron 3 kilómetros más antes de que el señor Chandler hiciera otra parada inesperada. Esta vez en un puesto de frutas aparentemente abandonado a un lado de la carretera. No salió, simplemente se quedó allí sentado un minuto entero. Marisa se detuvo en un camino lateral, parcialmente oculto tras un grupo de pinos, y lo observó con sus binoculares, unos que había comprado para el breve interés de Adrian por la observación de aves. El señor Chandler miraba los espejos repetidamente, girando la cabeza de un lado a otro. Buscaba a alguien. ¿La buscaba? Un minuto después, volvió a la autopista. Marisa tenía la boca seca mientras lo seguía. Giró al oeste por Rimrock Road, una sinuosa carretera de 2 carriles que conducía a las antiguas zonas residenciales de las afueras. Conocía esta zona. Era donde aún se alzaban muchas de las casas originales de los colonos, casas de estilo artesano de principios del siglo XX, dispersas entre las urbanizaciones más nuevas. Tuvo que retroceder un poco más, pues el tráfico más ligero hacía que su coche llamara más la atención. El Honda desapareció tras los bordillos y reapareció en las rectas, adentrándose en el paisaje rural. Después de unos 6 kilómetros, vio la luz intermitente al entrar en un camino de grava. Marisa pasó de largo, sin reducir la velocidad, y vislumbró una antigua casa de artesanos apartada de la carretera, parcialmente oculta por rododendros densos. Continuó otros 400 metros antes de encontrar un lugar para dar la vuelta y aparcó en el arcén, detrás de un bosque de abetos Douglas. Su teléfono aún tenía buena señal. Con dedos temblorosos, buscó la dirección que había visto en el buzón, 4847 Rimrock Road. El sitio web del tasador del condado tardó en cargar, pero finalmente apareció la información de la propiedad. Propietaria, patrimonio de Eleanor Chandler, fecha de fallecimiento, noviembre de 2019. Beneficiario,
Tobias Chandler. Su corazón latía con fuerza. Refinó su búsqueda y encontró el obituario de Eleanor Chandler, una maestra jubilada. Precedida en la muerte por su esposo William, le sobrevivió su nieto Tobias. La propiedad pertenecía a la familia Chandler desde 1947. Una búsqueda rápida en Zillow reveló información aún más inquietante. La casa se había puesto en alquiler en marzo de 2020, pocos meses después del fallecimiento de Eleanor. Encantadora casa de estilo artesano de 3 habitaciones en una parcela de 2 acres, perfecta para quienes buscan tranquilidad rural. Sin embargo, el 15 de junio de 2023, su estado cambió a temporalmente fuera del mercado. Marisa hizo los cálculos rápidamente. Adrian había desaparecido el 8 de julio de 2023. Menos de un mes después de que el señor Chandler retirara del mercado la casa de su abuela, ella regresó a la propiedad a pie, manteniéndose entre los árboles. Desde su posición privilegiada podía ver la casa con mayor claridad. Parecía bien cuidada, con el jardín cortado y la pintura fresca, pero había periódicos acumulados en el porche. Podía verlos desde allí, un pequeño montón que sugería que eran para una semana, como si alguien estuviera manteniendo la propiedad, pero no viviendo allí a tiempo completo. Unas huellas frescas de neumáticos en la entrada de grava le llamaron la atención, no solo del Honda del señor Chandler, que ahora estaba estacionado cerca del garaje independiente. Había otro juego de llaves, un poco más antiguo pero aún reciente, que conducía a la parte trasera de la propiedad. La casa parecía vacía a pesar de la presencia del señor Chandler. No había luces encendidas a pesar de la tarde nublada, ni se veía movimiento en las ventanas. Pero había entrado con llave, con seguridad, como quien visitaba el lugar con frecuencia. ¿Dónde se suponía que estaría ahora mismo? Liderando un equipo de búsqueda por el cuadrante este del bosque, buscando rastros de su hija. En cambio, estaba allí, en una casa que había retirado del mercado de alquiler 3 semanas antes de que Adrian desapareciera. Marisa se agazapó tras un denso arbusto de arándanos, con el teléfono en la mano y el número del detective Holbrook en la pantalla. Su pulgar se cernía sobre el botón de llamada. ¿Qué diría? ¿Que había seguido a un profesor a casa de su abuela en lugar de unirse a la búsqueda? ¿Que presentía que algo andaba mal, basándose en unas anotaciones de la agenda y en que había conducido en dirección contraria a la que debía? Podía imaginar la respuesta del detective. ¿Viste algo delictivo? ¿Tienes pruebas de un delito? ¿Y qué tenía ella en realidad? Un profesor en una casa de su propiedad legal. Anotaciones de diario preocupantes, pero vagas. Un mal presentimiento. Número. Necesitaba más antes de hacer esa llamada. Si estaba equivocada, si todo esto era un delirio paranoico provocado por el dolor y la sorpresa matutina de encontrar a Buddy con vida, no solo se avergonzaría a sí misma, sino que podría arruinar la búsqueda. Y si tenía razón, no podía arriesgarse a que el señor Chandler fuera alertado y pudiera lastimar a Adrian. Marisa se alejó de su escondite y se dirigió a su coche. Condujo de regreso por Rimrock Road, buscando un mejor punto de observación. A unos 400 metros de la propiedad de Chandler, vio un granero abandonado, con la pintura roja descascarada y el techo parcialmente derrumbado. Un sendero de tierra lleno de baches lo conducía por detrás. Perfecto. Aparcó su Camry detrás del granero, oculto del camino, y empezó a caminar de vuelta a la casa. El bosque era espeso allí, con abetos Douglas y cedros que creaban una pantalla natural. Se movía con cuidado, evitando las ramas secas, agradecida por el suave suelo del bosque, humedecido por la lluvia reciente. La parte trasera de la propiedad de Chandler apareció a través de los árboles. Desde este ángulo podía ver detalles que se había perdido desde el frente. El sótano de la casa era más visible aquí, donde el terreno descendía. La mayoría de las ventanas del sótano habían sido reemplazadas por bloques de vidrio.
de esos gruesos y opacos que dejaban entrar la luz, pero impedían ver hacia adentro o hacia afuera. Era una modificación inusual para una propiedad de alquiler, pero había una pequeña ventana que no estaba completamente tapada. Una ventana de ventilación de unos 20 centímetros de alto y 60 centímetros de ancho, todavía con cristales, pero con lo que parecían cortinas colgadas en el interior. Le llamaron la atención los parches de hormigón fresco alrededor de los cimientos. Alguien había hecho obras recientemente allí, sellando huecos o quizás reforzando los cimientos. El hormigón parecía tener unos meses, su color aún más claro que el de los cimientos originales. Marisa se acercó sigilosamente, usando los rododendros descuidados como protección. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que se oía desde la casa. Al llegar a la ventana de ventilación, tuvo que agacharse, ya que la ventana estaba a solo unos 30 centímetros del suelo. Había un pequeño hueco donde las cortinas no terminaban de cerrarse. Apretó la cara contra el cristal, ahuecando las manos alrededor de los ojos para bloquear la luz de la tarde. Lo que vio le heló la sangre. Era, sin duda, un aula, una pizarra blanca en la pared del fondo cubierta de escritura, un escritorio con libros de texto apilados ordenadamente sobre su superficie y colgada del respaldo de la silla, la mochila morada de Adrian, la que tenía el pequeño desgarrón en el bolsillo delantero que había remendado con una carita sonriente, la que había llevado consigo en su último paseo matutino porque después había planeado pasar por la biblioteca. A Marisa se le nubló la vista por las lágrimas, pero se obligó a concentrarse, a catalogar todo lo que veía. Los libros de texto eran sin duda del Instituto Lakeland. Reconoció el texto de biología avanzada, la misma edición que Adrian usaba. La pizarra estaba llena de notas sobre respiración celular. La letra, inconfundiblemente la del señor Chandler, era la misma y precisa que había visto en las tareas de vueltas de Adrian. La habitación parecía habitada. Había una pequeña nevera en una esquina, un microondas encima, una cama estrecha contra la pared de piedra, y esas eran definitivamente paredes de piedra antiguas, lo que sugería que alguna vez había sido un sótano, una puerta que debía de conducir a un baño, a juzgar por la tubería de PVC que veía en el techo. Un movimiento en su visión periférica la dejó paralizada. El señor Chandler bajó por lo que debían ser unas escaleras fuera de su campo de visión con una bandeja. Vio sándwiches, un vaso de leche y una manzana cortada en rodajas, como siempre le gustaban a Adrian. Se alejó de la vista hacia el área debajo de las escaleras, donde ella no podía verlo, pero podía oír su voz, amortiguada por el cristal, pero aún audible. Traje el almuerzo, pavo y queso suizo. ¿Cuál es tu favorito? Hubo una respuesta, una voz femenina joven, demasiado baja para entender las palabras. Tu madre aún no lo ha descubierto, continuó el señor Chandler con la misma confidencialidad que había oído en la mesa de la cocina. Pero tenemos que tener más cuidado, ahora que han encontrado al perro. Otra respuesta, más larga esta vez. El tono no era de pánico ni de súplica. Sonaba resignado, cansado, como alguien que ya había tenido una conversación muchas veces. Sé que lo extrañas, dijo el señor Chandler, pero era necesario. No podíamos permitir que los trajera aquí demasiado pronto. Lo entiendes, ¿verdad? Todo lo que hago es para protegerte, para proteger lo que estamos construyendo juntos. La voz femenina de nuevo, y esta vez Marisa captó unas palabras que se transmitían por la corriente de aire de la ventana. Mamá no. ¿Las tareas? Tu madre lo entenderá con el tiempo, respondió el señor Chandler. Cuando te gradúes con notas perfectas, cuando entres a la facultad de medicina, cuando alcances todo lo que eres capaz de ser, verá que tenía razón, que la escuela tradicional te estaba frenando. Nuestra manera es mejor. Marisa se tapó la boca con la mano para ahogar un sollozo. Adrian, su pequeña estaba allí abajo,
viva, pero prisionera del delirio de este hombre. A juzgar por los muros de piedra y la estrecha ventana, debía de ser un sótano reformado, probablemente de la época de la construcción original de la casa. Una prisión perfecta, insonorizada y sin ventanas, salvo por esa pequeña abertura de ventilación, invisible desde la carretera. Tenía que pedir ayuda ya. Esta era una prueba real. Su hija estaba viva. La mano de Marisa temblaba violentamente al sacar su teléfono, todavía agachada bajo la ventana del sótano. Retrocedió lentamente, intentando distanciarse de la casa, sin perder de vista la puerta trasera. El aire acondicionado, que zumbaba suavemente cerca de la esquina de la casa, le proporcionaba cierta protección. Se pegó a la superficie metálica y marcó el 911. 911, ¿cuál es su emergencia? La voz tranquila de la operadora parecía surrealista en contraste con el latido del corazón de Marisa. «Soy Marisa Ewing», susurró con urgencia. «Mi hija Adrienne lleva un año desaparecida. Estoy en Rimrock Road, 447, y puedo verla. Su profesor, Tobias Chandler, la tiene retenida en el sótano. Señora, necesito que hable más alto. ¿Dijo que puede ver a su hija desaparecida?» La operadora, su placa de identificación luego mostraría a Bethany Cole, ya estaba escribiendo, alertando a las unidades. «Sí, está en el sótano. Vi su mochila y lo oí hablarle. Es Rimrock 447. Marisa cambió el peso del cuerpo para deletrear el nombre de la calle con más claridad, y su pie pisó algo que crujió como un disparo en la tranquila tarde. Miró horrorizada la luz solar decorativa destrozada, con su carcasa de plástico rota y cristales esparcidos por el suelo. La puerta trasera se abrió de golpe, con tanta fuerza que rebotó contra la pared. El señor Chandler se quedó allí, con el rostro desencajado por la rabia, sus rasgos, normalmente serenos, distorsionados. «Sé que estás ahí», gritó recorriendo el patio con la mirada. «Marisa, me seguiste. No podías confiar en mí para buscarla, ¿verdad?» Marisa corrió, con el teléfono pegado a la oreja. Corrió hacia la arboleda, oyendo la voz urgente del operador preguntando por su ubicación. «Rimrock Road, 447. Envíen ayuda ahora». La persigue. Su pie se enganchó en una raíz y cayó al suelo con fuerza. El teléfono salió volando de su mano. Se apresuró a agarrarlo, pero el señor Chandler ya estaba allí, arrebatándolo. Con un sonido de furia silenciosa, lo arrojó contra el revestimiento de ladrillo de la casa. El teléfono explotó en pedazos. «No lo entiendes», gritó, mientras Marisa se ponía de pie y corría. «Nunca entendiste lo que Adrienne realmente necesita, la presión que le impones, la educación mediocre de esa escuela. La estoy protegiendo de un mundo que no aprecia a estudiantes talentosos como ella». Marisa se abrió paso entre la maleza. Las ramas le desgarraron la ropa y la piel. Podía oírlo detrás de ella, sus botas nuevas de montaña aplastando los escombros del bosque. Su coche. Tenía que llegar a su coche. Ella se moría por dentro. Su voz se acercaba, ahogándose entre el trabajo y los exámenes estandarizados, cuando ella podría estar aprendiendo de verdad. «Le di lo que tú no pudiste. Atención individualizada, educación de verdad, la oportunidad de alcanzar su máximo potencial». El granero abandonado apareció a la vista, y Marisa aceleró a fondo, con las piernas ardiendo. Podía ver su Camry a solo 15 metros, a 6, 9. Abrió la puerta de golpe y se metió dentro, cerrando de golpe los seguros justo cuando el señor Chandler llegaba al vehículo. Sus puños golpeaban la ventana. «Ella quiere estar ahí, está prosperando. Destruirás todo lo que hemos construido». Marisa arrancó el motor y puso la reversa. Gravel saltó mientras ella se alejaba de él. Por el retrovisor lo vio correr hacia su Honda. Giró el volante con los neumáticos chirriando mientras se dirigía a la carretera principal. Su mente corría tan rápido como su coche. La operadora había conseguido la dirección.
La había dicho 2 veces, deletreando Rimrock. Eso debía ser suficiente. Enviarían unidades, tenían que hacerlo. Se desvió hacia Rimrock Road, tomando las curvas demasiado rápido. Por los retrovisores vio el Honda plateado persiguiendo al señor Chandler, conduciendo con la misma intensidad aterradora que había mostrado en el patio. En la intersección con Cedar Lane, giró bruscamente a la derecha, con los neumáticos chirriando. Él la siguió, cada vez más cerca. Un barrio residencial se abrió ante ella y lo atravesó saltándose los stop, rezando para que no hubiera niños jugando en las calles. Giró a la izquierda en Maple, a la derecha en la tercera, otra vez a la izquierda en Pine. Pero él también conocía estas calles y la acompañó en cada curva. La autopista 95 apareció más adelante y se incorporó al tráfico sin mirar, con las bocinas sonando a su alrededor. El Honda la siguió, cerrándole el paso a una camioneta para no perderla de vista. Pero el tráfico más denso la favoreció. Ella podía sortear los coches, mientras él se quedaba atascado detrás de una caravana lenta. Para cuando llegó al cruce de Walmart, lo había perdido de vista. Entró en el aparcamiento y condujo hasta la esquina más alejada, aparcando entre 2 camiones grandes, donde su coche no sería fácilmente visible desde la carretera. Todo su cuerpo temblaba. La adrenalina la hacía sentir mal. No tenía teléfono. No sabía si llegaría ayuda. Solo podía esperar y rezar para que Bethany Cole hubiera comprendido lo suficiente como para enviar ayuda. 20 minutos después, el agente James Wright, del departamento del sheriff del condado de Kootenai, fue el primero en avistar el Honda Accord plateado que regresaba al número 4947 de Rimrock Road. Otras 2 unidades ya estaban en posición, pues habían llegado minutos antes y encontraron la propiedad aparentemente vacía. Estaban a punto de forzar la entrada cuando apareció el Honda. El señor Chandler vio las patrullas demasiado tarde. Intentó dar marcha atrás, pero la unidad del agente Wright le impidió el paso. En cuestión de segundos, los agentes lo sacaron del coche y lo esposaron, con su imagen de profesor sereno completamente destrozada. «¿No lo entiendes?», gritó mientras le leían sus derechos. «Ella me necesita, su educación, su futuro. Soy el único que realmente comprende su potencial». Los agentes ignoraron sus delirios mientras registraban la propiedad. La planta baja no reveló nada inusual, pero en el sótano, la agente Sara Martínez notó algo extraño en el armario del calentador de agua. El calentador estaba extrañamente empujado hacia adelante y hacia atrás. «¡Hay una puerta aquí!», gritó. Estaba ingeniosamente oculta, pintada a juego con la pared y con un sofisticado mecanismo de cerradura. Las llaves del señor Chandler la abrieron, revelando un pasillo estrecho que conducía a otra puerta. Esta es de acero, con un cerrojo que se cerraba desde afuera. El agente Wright la abrió con cuidado, presentándose. «Adrian, aquí la policía. Estamos aquí para ayudarte». La habitación de al lado era exactamente como Marisa la había descrito, un sótano reconvertido en una extraña prisión de aula. Y allí, sentado en el escritorio con un lápiz en la mano, estaba Adrian Ewing. Miró a los oficiales con los ojos hundidos, el rostro pálido tras un año sin sol. Estaba delgada, pero no demacrada. Vestía ropa limpia que parecía demasiado grande para su figura. En sus manos aferraba un cuaderno lleno de líneas y líneas de escritura pulcra. «Necesito terminar esta tarea», dijo con la voz oxidada por la falta de uso. «El señor C. dice que no puedo entrar a la universidad si no mantengo mi promedio perfecto. Mañana tengo un examen sobre mitosis celular. Adrián, cariño, ya estás a salvo», dijo el oficial Wright con suavidad, entrando lentamente en la habitación. «Nos envió tu mamá. Te vas a casa». «¿A casa?», parecía confundida, casi asustada. «Pero tengo tarea, 3 capítulos que leer, 2 informes de laboratorio que escribir. El señor C. dice que si me atraso, nunca me pondré al día».
Los demás estudiantes ya llevan una gran ventaja. La agente Martínez tuvo que contener las lágrimas al ver a la joven de 17 años aferrarse a su cuaderno como a un salvavidas, con meses de tareas completadas visibles en sus páginas. El trabajo desesperado de una niña que intenta ganarse la libertad con calificaciones perfectas, sin comprender que ninguna nota sobresaliente sería suficiente para el hombre que le había arrebatado la vida. Nos aseguraremos de que tu trabajo esté seguro, prometió la oficial Wright, quitándole con cuidado el cuaderno. Pero ahora mismo tenemos que llevarte con tu madre. Lleva mucho tiempo buscándote. Las luces fluorescentes del Hospital de Salud Kootenai parecían demasiado brillantes después de la penumbra del sótano. Adrian estaba sentada en la camilla, con su delgada figura hundida en una bata de hospital, mientras las enfermeras le extraían sangre y le revisaban las constantes vitales. No dejaba de preguntar por sus tareas, si alguien le había traído los libros de texto, si podía tener solo un lápiz y papel para resolver sus problemas de cálculo. En una sala de conferencias, 3 pisos más abajo, el detective Marcus Holbrook estaba sentado frente a Tobias Chandler. La máscara serena del profesor de ciencias se había desmoronado por completo. Tenía las manos esposadas a la mesa, la camisa despeinada y el cabello, cuidadosamente peinado, le colgaba lacio sobre la frente. «Quiero explicarlo», dijo Chandler, con una voz casi suplicante. «La gente no lo entenderá, pero necesito que alguien sepa la verdad». El detective Holbrook activó su grabadora. «Adelante, señor Chandler, cuéntemelo todo». «Me fijé en Adrian el primer día que entró a mi clase de biología de primer año hace 3 años», empezó Chandler, con la mirada perdida por el recuerdo. Ella no era como los demás estudiantes. Tenía un ansia de aprobación, de perfección. La mayoría de los chicos de su edad son perezosos y distraídos. Pero Adrian, ella, estaba pendiente de cada palabra. Tomaba notas meticulosas y siempre se quedaba después de clase con preguntas. «¿Cuándo se volvió inapropiada tu relación?», preguntó Holbrook, con voz neutra a pesar del disgusto. «Prefiero pensar que fue cuando reconocí su verdadero potencial», corrigió Chandler. Sus padres acababan de divorciarse. Luchaba contra sentimientos de abandono, de no ser lo suficientemente buena. Sus calificaciones estaban bajando, con una nota media en casi todas las materias. Un día vino a verme casi llorando, preocupada por su promedio. Se inclinó hacia adelante, como si el detective pudiera entenderlo. Vi una oportunidad para ayudarla. Le hablé de las calificaciones ponderadas, de cómo con atención especial y tareas adicionales podía asegurarme de que sacara la A que necesitaba. Estaba tan agradecida, tan ansiosa por demostrar que merecía esa ayuda extra. «Usaste sus notas como palanca», afirmó Holbrook rotundamente. «Yo te incentivé», insistió Chandler. La sesión de almuerzo empezó de forma bastante inocente. Venía a la sala de preparación de ciencias y repasábamos el material. Pero era tan receptiva a los elogios, tan desesperada por su aprobación. Cuando le dije que era especial, diferente a las demás, floreció como una flor a la luz del sol. El detective apretó la mandíbula. «¿Cuándo la agrediste por primera vez?». El rostro de Chandler se ensombreció. «No fue agresión, fue conexión. Durante nuestra unidad de anatomía le estaba explicando los grupos musculares y le puse la mano en el hombro para demostrárselo. Ella no se apartó. Al contrario, se inclinó ante el contacto. Después de eso, los límites se volvieron más fluidos. Una mano en su espalda mientras revisaba su trabajo, sentándose más cerca de lo necesario, abrazándola cuando sacaba la mejor nota. ¿Y el secuestro? Ese nunca fue el plan», dijo Chandler, con la voz agitada. Pero a finales de junio, durante una de nuestras sesiones, Adrian mencionó que su madre estaba considerando un trabajo en Spokane. Se mudarían antes de su último año. No podía permitirlo.
Estaba tan cerca de la perfección, de lograr todo por lo que habíamos trabajado. Una mudanza arruinaría su progreso, la expondría a profesores inferiores que no comprenderían sus necesidades. Describió sus preparativos con un orgullo inquietante. 3 meses de trabajo en el sótano de su abuela, insonorizando las paredes, instalando un sistema de ventilación que mantuviera el flujo de aire sin dejar escapar el sonido, un inodoro químico lo suficientemente discreto como para no levantar sospechas al comprarlo, una mini nevera y un microondas para las necesidades básicas, material educativo para continuar sus estudios. Les dije a los vecinos que estaba reformando el sótano para alquilarlo como estudio, continuó. Nunca lo cuestionaron. ¿Por qué lo harían? Era un profesor respetado que estaba reformando una propiedad familiar. El día que desapareció, Holbrook me inspiró. Conocía su rutina. Paseos matutinos con el perro los sábados por la mañana por el sendero del Centenario. Siempre la misma ruta, a la misma hora. La intercepté cerca del puente, donde el sendero está aislado. El cloroformo provenía de viejos materiales de química que la escuela supuestamente había destruido hace años. No sufrió. Al despertar, estaba a salvo en su nueva aula. Y el perro, una distracción necesaria, había explorado ese lugar en el bosque semanas antes. Era tan remoto que no lo encontrarían de inmediato, pero con el tiempo alguien lo descubriría. Centraría la búsqueda lejos de la casa. Regresaba periódicamente para alimentarlo y mantenerlo con vida. Un perro muerto pondría fin a la búsqueda. Un perro vivo la prolongaría. Mantén viva la esperanza mientras desvías recursos de la verdad. 2 pisos más arriba, ladrá. Patricia Vance, entrevistadora forense, se sentó con Adrienne en una habitación silenciosa diseñada para parecer menos clínica que el resto del hospital. Marisa observaba a través de un cristal unidireccional, con lágrimas corriendo por su rostro, mientras escuchaba la narración monótona y sin emociones de su hija. El señor C. me lo explicó todo ese primer día, dijo Adrienne con la mirada fija en sus manos. Dijo que mi madre se sentía aliviada de que me hubiera ido, que ahora podía salir con chicos sin preocuparse por dar mal ejemplo y ahorrar dinero en lugar de pagar la universidad. Me enseñó un artículo de noticias en su teléfono sobre jóvenes fugitivos y dijo que así me habían clasificado, no como desaparecida, sino como otra adolescente fugitiva. ¿Cómo te sentiste?, preguntó el doctor Vance con dulzura. Al principio lo entendí, pero luego me sentí agradecido. El señor C. dijo que era el único que realmente se preocupaba por mi educación, mi futuro. Lo arriesgó todo para brindarme atención individualizada, para prepararme para la universidad sin las distracciones y la mala enseñanza de la escuela regular. Describió su rutina diaria con una normalidad inquietante. Despertar a las 6 de la mañana, desayunar, generalmente cereales o tostadas que él le traía, matemáticas de 7 a 9, ciencias hasta el almuerzo. Por la tarde, historia e inglés. Por la noche, preparar los exámenes y los ensayos universitarios. Lo calificaba todo, me daba retroalimentación detallada, elogiaba la perfección y me decepcionaba por cualquier cosa menos. Me recompensaba por mi buen desempeño, continuó Adrienne. La pulsera rosa cuando mantenía mis sobresalientes durante un mes, libros nuevos cuando superaba las expectativas, comida variada por las calificaciones perfectas en los exámenes, tiempo frente a su portátil por los ensayos excepcionales, siempre supervisado, por supuesto. ¿Alguna vez intentaste irte?, preguntó el doctor Vance. Adrián pareció confundido por la pregunta. ¿A dónde iría? Era un fugitivo. Mamá no quería que volviera. Perdería muchísimo tiempo en la escuela. Nunca me pondría al día. El señor C. me estaba preparando para el éxito. Ahí fuera, hizo un gesto vago. Sería otro fracaso. Ladrá. Helena Morrison, especialista en traumatología.
Le explicó a Marisa que Adrian había desarrollado un síndrome de Estocolmo grave. Un año de aislamiento absoluto, con solo su captor como único contacto humano, combinado con su manipulación psicológica, ha alterado radicalmente su percepción de la realidad. Cree sinceramente que la estaba protegiendo, que el mundo exterior la rechazaría. Cuando finalmente permitieron a Marisa entrar en la habitación, Adrian la miró con ojos que parecían a la vez jóvenes y extremadamente viejos. «¿Mamá?» Su voz era insegura, como si no estuviera segura de que esto fuera real. «¡Ay, cariño!», sollozó Marisa, abrazando a su hija. «No dejé de mirarla, ni por un día. Te quiero muchísimo». Adrian estaba rígido en su abrazo al principio. Luego, lentamente, como hielo derritiéndose, comenzó a ablandarse. Él dijo: «¿Te alegraste?», susurró, «de que fuera demasiado problemático, demasiado caro». «Nunca», dijo Marisa con fiereza. «Eres mi mundo entero. Todo lo que hice fue para encontrarte, para traerte a casa». El detective Holbrook entró en silencio, saludando al doctor Vance con un gesto de la cabeza. «Lo encontramos todo», dijo en voz baja. «La pulsera rosa, las tareas terminadas, los ensayos universitarios que escribió sobre por qué se tomaba un año sabático para estudiar por su cuenta. La manipulación fue exhaustiva. Adrian se apartó un poco de su madre. La ansiedad se apoderó de su rostro. «Mis tareas, ¿las guardaste?» «Todo ese trabajo. Las necesito para mi expediente académico». Su voz se hizo más baja, más asustada. «¿Seguiré entrando a la universidad, aunque me perdí un año de estudios reales?» El señor C. dijo que el currículo de educación en casa era mejor. Pero, ¿y si las universidades no lo aceptan? ¿Y si lo arruiné todo? Marisa abrazó a su hija con más fuerza, sintiendo los frágiles huesos bajo sus manos, comprendiendo que el rescate físico era solo el principio. La niña en sus brazos creía que su valor se medía en calificaciones perfectas, que el amor dependía del rendimiento académico, que un año de cautiverio era preferible al riesgo de la mediocridad educativa. Recuperarse de eso tomaría mucho más tiempo que recuperarse del confinamiento físico. «Lo resolveremos juntas», susurró Marisa, acariciando el cabello lacio de Adrián. «Lo que necesites, el tiempo que tarde. Ahora estás a salvo. Eso es todo lo que importa». Pero incluso mientras lo decía, podía sentir la tensión de su hija, el miedo de que la seguridad no fuera suficiente si llegaba sin el promedio perfecto que se había convertido en su identidad en esa prisión subterránea.